Hola a todos, bienvenidos a una nueva historia. Antes de comenzar, déjenme decirles que lo que están a punto de escuchar es algo que jamás pensé que compartiría públicamente. Es una historia que me fue enviada por una de nuestras seguidoras, y créanme cuando les digo que tiene más giros de los que pueden imaginar. Así que pónganse cómodos, porque esto va a ser intenso. Esta es la historia de Patricia, una mujer de 45 años que desde afuera parecía tener la vida perfecta. 23 años de matrimonio con Roberto, un esposo trabajador y dedicado. Una hija de 22 años llamada Daniela, hermosa, inteligente, estudiando arquitectura. Una casa en un barrio tranquilo, estabilidad económica, vacaciones anuales. Todo lo que cualquiera podría desear, ¿verdad? Pero ya saben lo que dicen. Nunca juzgues un libro por su portada. Patricia trabajaba como gerente en una empresa de marketing. Era una mujer atractiva que se cuidaba, hacía ejercicio regularmente, se vestía bien. A sus 45 años, muchos le decían que parecía de 35. Roberto tenía 48, trabajaba en finanzas, y aunque era un buen hombre, proveedor y responsable, su matrimonio había caído en esa rutina que destruye tantas relaciones. Ustedes saben de qué hablo. Esa rutina donde las conversaciones se limitan a ¿cómo estuvo tu día? ¿Y qué hay de cena? Donde la intimidad se reduce a un deber semanal más que a una conexión real. Patricia no era infeliz, pero tampoco era feliz. Existía. Y para una mujer que en su juventud había sido apasionada, aventurera, llena de sueños, simplemente existir se sentía como morir lentamente. Todo comenzó a cambiar hace 6 meses, cuando Daniela llegó a casa radiante, con esa luz en los ojos que solo el amor nuevo puede provocar. Mamá, papá, quiero presentarles a alguien, dijo con esa sonrisa que Patricia no veía en su rostro desde hacía años. Su hija estaba enamorada, y eso se notaba a kilómetros de distancia. El siguiente fin de semana, Daniela trajo a Mateo a cenar. Y aquí es donde, si me permiten ser honesta con ustedes, todo comenzó a complicarse de formas que nadie podría haber anticipado. Mateo tenía 26 años, trabajaba como diseñador gráfico freelance y daba clases de yoga en sus tiempos libres. Era alto, de cabello oscuro y ojos color miel, con ese tipo de sonrisa que ilumina cualquier habitación. Pero no era solo su apariencia lo que impactaba. Había algo en su forma de hablar, de moverse, de mirar el mundo. Una mezcla de madurez y jovialidad que era absolutamente magnética. Durante esa cena, Patricia notó algo que la perturbó profundamente. Cada vez que Mateo hablaba sobre filosofía, sobre arte, sobre sus viajes por Sudamérica, ella se descubría completamente absorta. No podía dejar de mirarlo. No de esa forma maternal y protectora con la que una madre observa al novio de su hija, evaluando si es suficientemente bueno para ella. No, era algo diferente. Algo que la hacía sentir culpable incluso en ese momento. ¿Qué les parece?, preguntó Daniela después de que Mateo se fuera, con esa ansiedad típica de alguien que necesita la aprobación de sus padres. Es un buen chico, respondió Roberto sin levantar la vista de su teléfono. Aunque no sé si ese trabajo de freelance sea muy estable. Patricia guardó silencio más tiempo del necesario. Es encantador, dijo finalmente. Se nota que te hace feliz. Y era verdad. Mateo hacía feliz a Daniela. En los siguientes meses, Patricia vio a su hija florecer de maneras que nunca imaginó posibles. Daniela sonreía más, tenía más energía, hablaba sobre el futuro con emoción genuina. Mateo venía a casa con frecuencia. Se quedaba a cenar, a ver películas. A veces se quedaba todo el fin de semana. Y cada vez que estaba ahí, Patricia sentía esa perturbación creciente en su pecho. Una mezcla de atracción, culpa, confusión y algo más oscuro que no quería nombrar. Ahora, antes de continuar,
Sé que algunos de ustedes están pensando, ¿en serio? ¿La madre sintiendo atracción por el novio de su hija? Y créanme, Patricia pensaba lo mismo. Se juzgaba cada día. Se decía a sí misma que era repugnante, que era una terrible madre, que necesitaba controlar esos sentimientos. Pero el corazón, o en este caso, el deseo, no siempre escucha a la razón. ¿Alguna vez han sentido algo que saben que está completamente mal, pero no pueden evitar? Déjenme leerlos en los comentarios. La situación empeoró una tarde de jueves. Patricia había llegado temprano del trabajo porque tenía jaqueca. Encontró a Mateo en la sala, esperando a Daniela que llegaría en una hora. Estaba sentado en el suelo, con su laptop, trabajando en algún diseño. «Oh, Patricia, no sabía que estabas en casa», dijo al verla. Siempre la llamaba por su nombre, nunca señora o algo más formal, y eso le gustaba de una forma que no debería. «Llegué temprano, tengo un poco de dolor de cabeza», explicó, yendo directo a la cocina a prepararse un té. Mateo la siguió. «¿Te preparo un té de jengibre con miel? Es excelente para las jaquecas. Aprendí la receta en India». Patricia aceptó. Y mientras Mateo preparaba el té, con una destreza sorprendente en una cocina que no era la suya, comenzaron a hablar. No de cosas superficiales como el clima o el trabajo, sino de cosas reales. Mateo le preguntó sobre sus sueños de juventud, sobre qué quería ser cuando tenía 20 años. «Quería ser fotógrafa», admitió Patricia, sorprendida de estar compartiendo esto. Viajar por el mundo, capturar momentos, contar historias a través de imágenes. ¿Y qué pasó? La vida pasó, me casé, quedé embarazada, necesitaba estabilidad. El marketing paga las cuentas. La fotografía es un hobby caro que guardé en una caja hace 2 décadas. Mateo la miró con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Nunca es tarde, Patricia. Yo empecé a hacer yoga a los 24 y cambió completamente mi perspectiva de vida. Lo que nos apasiona no debería ser negociable». Hablaron durante casi una hora. Cuando Daniela llegó, encontró a su madre y a su novio riendo en la cocina como viejos amigos. «¿Qué se traen ustedes dos?», preguntó con una sonrisa, sin sospechar absolutamente nada. Pero esa conversación fue un punto de quiebre. A partir de ese día, Patricia y Mateo desarrollaron una complicidad que iba más allá de lo apropiado. Mensajes de texto ocasionales. «Vi esta exposición de fotografía y pensé en ti». Un enlace a un artículo. Una recomendación de libro. Nada explícitamente inapropiado, pero lo suficientemente íntimo como para que Patricia supiera que estaba cruzando una línea. Y Roberto no notaba nada, porque Roberto llegaba a casa, cenaba, veía televisión y se dormía. Los fines de semana jugaba golf con sus amigos o trabajaba en su oficina en casa. Hacía años que no le preguntaba a Patricia sobre sus sueños, sus miedos, sus deseos. Hacía años que no la miraba realmente. ¿Eso justifica lo que pasó después? Absolutamente no. Pero para entender una historia, necesitamos entender el contexto. Y el contexto era un matrimonio vacío, una mujer sintiéndose invisible, y la atención de alguien que la hacía sentir vista, valorada, viva. Pasaron 3 meses más. La tensión entre Patricia y Mateo crecía cada día. Había miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Roces accidentales que no se sentían accidentales. Conversaciones que bordeaban lo personal de formas peligrosas. Y entonces llegó aquella noche de viernes. Daniela tenía un proyecto importante en la universidad y decidió quedarse en la biblioteca hasta tarde. Roberto estaba en un viaje de negocios en Monterrey. Regresaría el domingo. Patricia estaba sola en casa, o eso pensaba, cuando escuchó el timbre a las 9 de la noche. Era Mateo. Traía en las manos una cámara profesional. «Daniela me dijo que estaba sola este fin de semana. Encontré esto en una venta de garaje y pensé en ti.
Es una Nikon vieja, pero funciona perfectamente. Pensé que podrías, no sé, retomar tu pasión. Patricia se quedó mirando la cámara como si fuera un objeto alienígena. Hacía 23 años que no tocaba una cámara profesional. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que pudiera evitarlo. Mateo, esto es... No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Es solo una cámara usada. Costó menos de lo que crees. No es por el dinero. Es porque esto significa que alguien me escuchó. Hace tanto tiempo que nadie me escucha realmente. Y ahí, en el umbral de su propia casa, algo se rompió dentro de Patricia. O tal vez algo se liberó. Sin pensar, sin analizar, sin considerar las consecuencias, se inclinó y besó a Mateo. Sé que muchos de ustedes en este momento están horrorizados. Créanme, Patricia también lo estaba. Pero cuando uno pasa años sintiéndose como un fantasma en su propia vida, cuando alguien finalmente te ve, te escucha, te valora, la razón deja de funcionar correctamente. Mateo correspondió el beso, y antes de que cualquiera de los dos pudiera procesar lo que estaba sucediendo, estaban dentro de la casa, la puerta cerrada detrás de ellos, y toda la tensión acumulada de meses explotó en un momento de pasión que ambos sabían que era completamente equivocado. Esa noche cambiaron todo. Patricia traicionó a su esposo, a su hija, a sí misma. Mateo traicionó a Daniela, la mujer que amaba, o al menos eso decía. Y cuando todo terminó, cuando la adrenalina se disipó y la realidad golpeó como un martillo, ninguno de los dos sabía qué decir. Esto no puede volver a pasar, susurró Patricia, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Daniela no puede saberlo nunca. Esto fue un error terrible. Mateo asintió, luciendo igualmente destrozado. Tienes razón, fue un error, un momento de locura. Jamás volverá a suceder. Pero, y aquí viene el gran pero que hace esta historia mucho más complicada de lo que parece, ambos estaban mintiendo. Porque no fue un error. No fue un momento de locura. Fue el inicio de algo que ninguno de los dos tenía la fuerza para detener. Durante las siguientes semanas, Patricia y Mateo intentaron comportarse con normalidad. En las cenas familiares, frente a Daniela, actuaban como siempre. Pero los mensajes de texto continuaron. Las miradas cómplices también. Y 3 semanas después de aquella primera vez, volvió a suceder. Y luego otra vez. Y otra. Se convirtió en un patrón horrible y adictivo. Cada vez que Roberto viajaba por negocios, cada vez que Daniela tenía clases nocturnas, Patricia y Mateo encontraban la manera de verse. No era solo sexo, aunque ese era un componente importante. Era conversación, conexión, risas. Era todo lo que Patricia no tenía en su matrimonio y todo lo que aparentemente Mateo no tenía con Daniela, a pesar de que ella era joven y hermosa. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Patricia una noche, acostados en una habitación de hotel en las afueras de la ciudad, donde nadie los conocía. Daniela es joven, hermosa, te ama, tiene toda la vida por delante. Yo soy una mujer de mediana edad, casada, complicada. ¿Qué estás haciendo aquí conmigo? Mateo la miró con esa intensidad que siempre la desarmaba. Con Daniela, tengo una relación bonita, nos divertimos, nos queremos. Pero contigo tengo conversaciones que me desafían, que me hacen pensar. Contigo me siento entendido de formas que no sabía que necesitaba. La edad no tiene nada que ver con esto, Patricia. Tiene que ver con conexión real. Era fácil creerle en esos momentos. Era fácil justificar lo injustificable cuando alguien te hace sentir como el centro del universo. Pero la culpa nunca desaparecía. Cada vez que Patricia miraba a Daniela, cada vez que su hija hablaba emocionada sobre su futuro con Mateo, sobre cómo habían hablado de vivir juntos después de que ella terminara la universidad,
El peso de la traición amenazaba con aplastarla. Y Roberto seguía sin notar nada. O tal vez no quería notar. Patricia comenzó a sospechar que su esposo estaba tan desconectado emocionalmente que podría traer a Mateo a cenar vistiendo una camiseta que dijera: «Me estoy acostando con tu esposa». Y él simplemente preguntaría si alguien quería más vino. Esta situación continuó durante 4 meses. 4 meses de mentiras, engaños, encuentros secretos. Patricia sabía que tenía que terminar. Sabía que esto solo podía acabar en desastre. Pero era adicta. Adicta a sentirse deseada, valorada, viva. Y entonces, una mañana de martes, todo explotó. Pero no de la manera que nadie hubiera esperado. Patricia estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz de mujer que no reconoció de inmediato. «Patricia, soy Laura, la hermana de Mateo». El corazón de Patricia casi se detuvo. No sabía que Mateo tuviera una hermana, pero más importante, no sabía cómo esta mujer tenía su número o por qué la estaba llamando. «Necesito verte», continuó Laura. «Es sobre mi hermano. Es urgente. ¿Podemos reunirnos hoy después del trabajo?» Patricia quiso negarse, quiso colgar, quiso desaparecer, pero algo en la voz de Laura le dijo que no tenía opción. «Está bien. ¿Dónde?» Se encontraron en una cafetería lejos del vecindario de Patricia. Laura era una mujer de unos 30 años, con un parecido notable a Mateo, pero con una expresión mucho más seria. «Supongo que te preguntas cómo conseguí tu número y por qué te llamé», comenzó Laura sin rodeos. «Revisé el teléfono de mi hermano. No fue correcto, lo sé, pero tenía mis razones. Vi los mensajes entre ustedes. No todos, pero suficientes». Patricia sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «No sé de qué hablas». «Por favor, no me insultes mintiendo. Sé que tienes una relación con mi hermano. Sé que tu hija es su novia oficial. Sé todo el desastre que es esta situación». «¿Vas a decírselo a Daniela?», susurró Patricia con la voz quebrada. Laura suspiró profundamente. «No, no voy a decirle nada a tu hija. De hecho, estoy aquí para advertirte sobre algo completamente diferente. Algo que mi hermano no te ha dicho y que necesitas saber antes de que esto vaya más lejos». Patricia la miró confundida. «¿De qué estás hablando?». Y entonces Laura dijo algo que cambió absolutamente todo. «Mateo está enfermo. Tiene un tumor cerebral, inoperable. Le dieron entre 6 meses y 1 año de vida». El mundo de Patricia se detuvo. No podía respirar, no podía pensar. «Eso es imposible. Él está bien. Da clases de yoga, trabaja, Él está viviendo como si no estuviera muriendo porque esa es su forma de lidiar con esto. Le diagnosticaron hace 5 meses, justo antes de conocer a tu hija. Los doctores fueron claros. No hay tratamiento efectivo. El tumor está en una posición que hace la cirugía imposible. La quimioterapia solo prolongaría su agonía sin darle más tiempo real». Patricia sintió que iba a vomitar. «¿Daniela lo sabe?». «No, y él no quiere decirle. Dice que no quiere que ella lo recuerde como un enfermo, que quiere que sus últimos meses sean sobrevivir, no sobremorir». «Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué está con ella? ¿Por qué me está usando a mí? ¿Qué clase de juego cruel es este?». Laura miró a Patricia con una mezcla de compasión y frustración. «No es un juego. Mi hermano está aterrorizado. Tiene 26 años y se está muriendo. Está intentando desesperadamente sentir algo, experimentar todo lo que pueda antes de que sea demasiado tarde. No lo justifica. No hace que lo que les está haciendo a ti y a tu hija esté bien, pero lo explica». Patricia comenzó a llorar. No solo por Mateo, sino por toda la situación absurda y trágica en la que se había metido. «¿Por qué me estás diciendo esto?». «Porque revisé su teléfono no solo por curiosidad morbosa, lo hice porque me preocupa.
Vi cómo te escribe, los planes que están haciendo. Patricia, mi hermano está empezando a hablar de dejar a tu hija para estar contigo. Está empezando a fantasear con un futuro que no existe. Y no puedo dejar que destruya tu vida sin que al menos sepas la verdad. Él me dijo que teníamos algo especial, que nunca había sentido esta conexión con nadie. Y probablemente era verdad. Pero esa conexión está intensificada por su situación. Cuando sabes que te estás muriendo, todo se siente más intenso, más urgente, más real. No estoy diciendo que no sienta nada por ti. Estoy diciendo que no puedes tomar decisiones sobre tu vida basándote en una relación con alguien que no te ha contado el hecho más importante sobre su existencia. Después de esa conversación, Patricia no supo qué hacer durante días. No podía confrontar a Mateo sin revelar que había hablado con su hermana. No podía decirle a Daniela sin destruirla. No podía decirle a Roberto sin admitir su propia traición. Decidió hacer algo que nunca había hecho en meses: hablar con Mateo con completa honestidad. Organizaron un encuentro en su lugar usual, el Hotel de las Afueras. Necesitamos hablar, dijo Patricia ni bien se sentaron. Y necesito que me digas la verdad sobre algo. Mateo la miró con cautela. Está bien. ¿Sobre qué? Sobre tu salud. El color desapareció del rostro de Mateo. Por un momento pareció considerar mentir, pero algo en la expresión de Patricia le dijo que ya sabía. ¿Quién te lo dijo? ¿Laura? Eso no importa. ¿Es verdad? ¿Tienes un tumor cerebral? Mateo cerró los ojos y asintió lentamente. Sí, es verdad. Y no ibas a decírmelo. Ibas a dejar que me enamorara de ti, que destruyera mi familia por ti, sin decirme que te estás muriendo. No es tan simple, Patricia. Entonces explícamelo. Hazlo simple. Mateo se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de angustia. Cuando me diagnosticaron, pensé en suicidarme. ¿En serio? ¿Qué sentido tenía vivir 6 meses más solo para sufrir? Pero entonces conocí a Daniela, y ella era tan llena de vida, tan brillante. Estar con ella me hizo sentir normal, como si el tumor no existiera. Y luego te conocí a ti. ¿Y qué soy yo para ti, Mateo? ¿Una distracción? ¿Una forma de sentir que todavía estás vivo? Eres la persona con la que puedo hablar sobre la vida de verdad. Daniela es maravillosa, pero tiene 22 años. Su mayor preocupación es su proyecto de fin de curso. No puedo hablar con ella sobre mortalidad, sobre significado, sobre el terror existencial de dejar de existir. Pero contigo puedo ser real. Patricia sintió una mezcla de rabia y compasión. Entonces estás usando a 2 mujeres para lidiar con tu muerte. ¿Te das cuenta de lo egoísta que es eso? Lo sé. Créeme, lo sé. Cada día me despierto odiándome. Pero cuando estoy contigo, por un momento, olvido que me estoy muriendo. Es tan terrible querer olvidar. No, Mateo. No es terrible. Lo que es terrible es no dejarme elegir. Si me hubieras dicho la verdad desde el principio, yo podría haber decidido si quería ser parte de esto. Pero me mentiste. Me hiciste creer que teníamos un futuro. No quería que me miraras como todos me miran cuando se enteran. Esa mirada de lástima, de incomodidad. Quería que me vieras como un hombre, no como un enfermo terminal. Patricia se sentó en la cama, agotada emocionalmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. Y ahí quedaron, 2 personas atrapadas en una situación imposible. Una relación construida sobre mentiras, engaños y, paradójicamente, la conexión más real que cualquiera de los 2 había experimentado en años. Durante las siguientes semanas, Patricia pasó por todas las emociones imaginables. Rabia hacia Mateo por mentirle, culpa por su propia traición, dolor por la situación y, lo más confuso de todo,
un amor creciente hacia un hombre que sabía que perdería pronto de cualquier manera. Decidió terminar la relación. Era lo correcto, era lo que debía hacer. Se encontró con Mateo una vez más para decírselo. No podemos seguir con esto, dijo con firmeza. Es injusto para todos, para Daniela, para Roberto, para ti, para mí. Necesitas pasar el tiempo que te queda con las personas que realmente importan, sin mentiras. Mateo asintió, luciendo más pequeño de lo que ella lo había visto nunca. Lo sé, tienes razón, pero quiero que sepas algo. Estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Más feliz que cuando estaba sano, más feliz que antes del diagnóstico. Me hiciste sentir que valía la pena vivir hasta el último segundo. Patricia lloró toda la noche después de esa conversación, pero se mantuvo firme. No volvió a responder los mensajes de Mateo. No aceptó sus llamadas. Intentó enfocarse en su matrimonio, en su hija, en reconstruir lo que había roto, aunque nadie supiera que estaba roto. Y entonces, 2 meses después, todo cambió nuevamente. Patricia estaba en casa un sábado por la mañana cuando sonó el timbre. Al abrir, encontró a Laura, la hermana de Mateo, con lágrimas en los ojos. Mateo está en el hospital, dijo sin preámbulos. Tuvo una convulsión anoche. Los doctores dicen que es cuestión de días, tal vez una semana. El mundo de Patricia se detuvo otra vez. Daniela lo sabe. Sí, está con él ahora. Finalmente le dijo la verdad, sobre su enfermedad, sobre todo. Patricia sintió que el piso se abría bajo sus pies. Le dijo sobre nosotros. No le dijo eso. Dice que no quiere destruirla más de lo que ya la está destruyendo la noticia de su muerte. Pero me pidió que te trajera. Quiere verte. No puedo. Si Daniela está ahí. Ella salió a comprar unas cosas que él necesita. Tienes tal vez 30 minutos. Por favor, Patricia, está pidiendo por ti. Dice que necesita pedirte perdón antes de morir. Patricia no recuerda el viaje al hospital. No recuerda subir al ascensor o caminar por el pasillo. Solo recuerda entrar a esa habitación y ver a Mateo en la cama. En 2 meses había perdido mucho peso. Su piel tenía un tono grisáceo, pero sus ojos, esos ojos color miel, todavía brillaban cuando la vio entrar. «Viniste», susurró con voz débil. Patricia se sentó junto a su cama, tomando su mano. «Por supuesto que vine. Lamento tanto todo lo que te hice pasar. Fui egoísta. Fui cruel. Usé tu soledad y tu bondad para hacer más soportable mi propia muerte. Mateo, no. Déjame terminar, por favor. No me queda mucho tiempo y necesito decir esto. Lo que tuvimos fue real para mí. Cada conversación, cada momento, cada palabra. Fue real. Pero también fue injusto. No te di la oportunidad de elegir realmente, y por eso te pido perdón. Patricia lloraba abiertamente ahora. Te perdono, y yo también te pido perdón, por permitir que esto sucediera, por engañar a tu novia, mi hija, por traicionar a mi esposo, por todo. ¿Puedo pedirte un favor más? Un último favor. Cualquier cosa. Cuida de Daniela. Cuando yo me vaya, ella va a estar destrozada. Va a necesitar a su madre. Y necesito saber que estarás ahí para ella, sin culpa, sin la carga de lo que pasó entre nosotros. Lo prometo. Estaré ahí para ella. Mateo sonrió débilmente. Y por favor, retoma la fotografía. No dejes que tus sueños mueran contigo. Ya bastantes cosas están muriendo. Patricia se quedó con él otros 10 minutos, en silencio, solo sosteniendo su mano. Cuando escuchó voces en el pasillo, supo que era Daniela regresando. Se inclinó, besó la frente de Mateo y susurró: «Gracias por hacerme sentir viva otra vez». «Gracias por hacer que valiera la pena estar vivo», respondió él. Patricia salió de la habitación justo a tiempo. En el pasillo se cruzó con Daniela, quien llevaba una bolsa de la farmacia y lucía exhausta,
con los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Patricia improvisó rápidamente. «Laura me llamó. Quería ofrecerle mi apoyo. Mateo es parte de nuestra familia». Daniela rompió a llorar y se lanzó a los brazos de su madre. «Mamá me está mintiendo. Dice que va a estar bien, que solo necesita descansar. Pero los doctores me dijeron la verdad. Solo le quedan días. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué me dejó creer que teníamos un futuro?». Patricia abrazó a su hija con fuerza, con toda la culpa y el amor del mundo presionando su pecho. «Porque te amaba, cariño, y quería darte los mejores recuerdos, no los más tristes. No es justo, no es justo. Acabamos de empezar nuestra vida juntos. Lo sé, mi amor, lo sé». En ese momento, mientras sostenía a su hija que lloraba por el hombre con el que ella misma había compartido los últimos meses, Patricia tomó una decisión. Daniela nunca sabría la verdad, nunca. Ese secreto moriría con Mateo y se quedaría enterrado dentro de Patricia para siempre. Mateo murió 3 días después. Patricia asistió al funeral con Roberto y Daniela. Vio el ataúd ser bajado a la tierra y no derramó una sola lágrima, porque no podía permitirse llorar como quería. No podía permitirse el duelo público que merecía. Su dolor tendría que ser privado, secreto, como lo había sido toda su relación. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Patricia. Daniela estaba destrozada. Dejó la universidad por un semestre. Pasaba días enteros en su habitación sin salir. Patricia estaba ahí para ella en cada momento, sosteniendo su propia pena mientras ayudaba a su hija a procesar la suya. Roberto, en uno de los giros más inesperados de toda esta historia, finalmente notó que algo estaba mal. No con Mateo o Daniela, obviamente eso era evidente, pero con Patricia, con su matrimonio. Una noche, 3 meses después de la muerte de Mateo, Roberto entró a su habitación y encontró a Patricia llorando. No era inusual, lloraba casi todas las noches, pero esa noche Roberto decidió preguntar: «¿Estás bien?». «Estoy preocupada por Daniela», respondió automáticamente. «Patricia, te conozco hace 25 años. Esto es más que preocupación por Daniela. ¿Qué está pasando realmente?». Y en ese momento, Patricia tomó otra decisión. No le diría toda la verdad, pero le diría una parte. «No soy feliz, Roberto. No he sido feliz en mucho tiempo». Roberto se sentó en la cama, luciendo más sorprendido de lo que Patricia esperaba. «¿Por qué no dijiste nada?». «Porque dejamos de hablar realmente hace años. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos más que ver televisión? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste, realmente me miraste?». Roberto guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz sonaba rota. «Tienes razón, me perdí. Me perdí en el trabajo, en la rutina, en simplemente existir. Y te perdí a ti en el proceso. No sé si podemos arreglar esto», admitió Patricia. «¿Quieres intentarlo? ¿O ya es muy tarde?». Patricia pensó en Mateo. Pensó en esos meses de pasión, de conexión, de sentirse viva. Pero también pensó en 23 años de historia, en Daniela, en la vida que había construido. No era perfecta, pero era suya. «Podemos intentarlo», dijo finalmente. «Pero tiene que ser diferente. No podemos seguir como antes. Lo que sea, iremos a terapia de pareja. Tomaré menos viajes de trabajo. Haré lo que sea necesario». Y lo intentaron. Fue difícil. Hubo muchas conversaciones incómodas, muchas verdades dolorosas que tuvieron que enfrentar. Patricia nunca confesó su infidelidad, pero habló sobre su soledad, su sensación de invisibilidad, su necesidad de conexión. Roberto habló sobre sus propios miedos, sobre cómo se había refugiado en el trabajo porque no sabía cómo ser vulnerable emocionalmente. Lentamente, muy lentamente, comenzaron a reconstruir algo. No era lo que habían tenido en sus primeros años de matrimonio, pero era algo nuevo, algo más maduro,
más consciente, más honesto en ciertas formas. Patricia también cumplió su promesa a Mateo. Compró una cámara nueva y comenzó a tomar clases de fotografía los sábados. Al principio se sentía ridícula, una mujer de 46 años empezando algo nuevo, pero descubrió que todavía tenía el ojo para capturar momentos, para contar historias a través de imágenes. Comenzó un pequeño proyecto fotográfico documentando a mujeres de mediana edad y sus sueños no realizados. Se convirtió en algo hermoso, en algo que le daba propósito más allá de ser esposa y madre. Daniela eventualmente volvió a la universidad. Se graduó 2 años después con honores. En su discurso de graduación, dedicó su logro a Mateo, a su memoria, a todo lo que él le había enseñado sobre vivir plenamente. Patricia lloró en la audiencia, con lágrimas complicadas que eran parte orgullo maternal, parte dolor por el hombre que también había sido importante para ella. Han pasado 3 años desde la muerte de Mateo. Daniela ahora tiene 25 años y está comprometida con un arquitecto maravilloso que conoció en el trabajo. Patricia tiene 48, todavía casada con Roberto, todavía trabajando en su matrimonio día a día. Su fotografía ha empezado a ganar reconocimiento local. Incluso tuvo una pequeña exposición el año pasado. Pero hay noches en que Patricia se despierta pensando en Mateo, en esas conversaciones que tenían, en esa conexión que nunca ha vuelto a sentir con nadie más, en los 6 meses que fueron los mejores y peores de su vida, en el secreto que carga y que cargará hasta su tumba. ¿Se arrepiente? Esa es una pregunta complicada. Se arrepiente del dolor que causó, del engaño, de la traición. Pero no puede arrepentirse completamente de algo que la hizo volver a conectar consigo misma, que la hizo recordar que todavía era una persona con sueños y deseos más allá de sus roles de esposa y madre. Laura, la hermana de Mateo, la contactó hace 1 año. Se encontraron para café. Laura le contó que después de la muerte de Mateo, encontró un diario que él había estado escribiendo durante su enfermedad. Había páginas y páginas sobre ti, dijo Laura, sobre cómo lo hacías sentir, sobre las conversaciones que tenían. Al final, escribió algo que pensé que querrías saber. Le mostró una foto de la última entrada del diario. Patricia leyó las palabras escritas con la letra temblorosa de Mateo días antes de su muerte. Patricia me enseñó que incluso cuando la vida es finita, el amor puede ser infinito. No el amor romántico que Hollywood nos vende, sino el amor que viene de ser completamente visto, completamente entendido. Cometí muchos errores. Lastimé a personas que no merecían ser lastimadas. Pero en mis últimos meses conocí una forma de conexión que hizo que valiera la pena cada momento doloroso que tuve que vivir para llegar ahí. Si hay algo después de esto, espero que sea ese tipo de conexión, extendida por toda la eternidad. Patricia leyó esas palabras y lloró. Lloró por Mateo, por ella misma, por Daniela, por todos los involucrados en esta historia complicada y trágica. ¿Era un buen hombre?, le preguntó a Laura. Laura pensó por un momento. Era un hombre imperfecto enfrentando una situación imposible. Tomó decisiones egoístas. Lastimó a personas. Pero también amó profundamente, vivió intensamente y tocó vidas de formas que nunca sabremos completamente. ¿Eso lo hace bueno? No lo sé, pero lo hace humano. Y esa, supongo, es la verdad de toda esta historia. No hay villanos claros aquí. No hay héroes. Solo personas imperfectas, tomando decisiones imperfectas, intentando navegar por situaciones imposibles. Patricia traicionó a su familia, pero también estaba muriendo lentamente en un matrimonio sin vida. Mateo mintió y manipuló, pero también estaba aterrorizado y desesperado por sentir algo real antes de morir. Roberto fue distante y desconectado, pero tampoco es un villano, solo un hombre perdido en su propia vida. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? No estoy segura de que haya una lección clara.
Tal vez es que las relaciones requieren trabajo constante, atención, honestidad. Tal vez es que nunca realmente conocemos las batallas internas que otros están peleando. Tal vez es que la vida es complicada y las personas son complicadas y el amor es complicado. O tal vez la lección es simplemente esta: no esperes hasta que sea demasiado tarde para perseguir lo que te hace sentir vivo. No esperes hasta que alguien esté muriendo para tener conversaciones reales. No esperes hasta que tu matrimonio esté roto para trabajar en él. No esperes hasta que tus hijos hayan crecido para preguntarte qué pasó con tus sueños. Patricia vive ahora con este secreto y vivirá con él hasta el día en que muera. Algunas veces el peso es casi insoportable. Otras veces, cuando mira fotos de Daniela sonriendo con su nuevo prometido, o cuando Roberto la sorprende con una cena romántica improvisada, o cuando captura la foto perfecta que cuenta exactamente la historia que quería contar, el peso se siente un poco más ligero. La vida continúa. Esa es la parte más extraña de todo. A pesar de todo el drama, la tragedia, el dolor, la vida simplemente continúa. El sol sale cada mañana. Las personas siguen yendo al trabajo. Las familias siguen cenando juntas. Y eventualmente, el dolor agudo de lo que pasó se convierte en un dolor sordo con el que aprendes a vivir. Patricia nunca olvidará a Mateo. Nunca olvidará esos 6 meses que cambiaron su vida. Pero ha aprendido a integrar esa experiencia en quién es ahora, en lugar de dejar que la defina completamente. Ha aprendido que es posible haber cometido errores terribles y aún así ser una buena madre, una buena esposa, una buena persona. No perfecta, nunca perfecta, pero buena. Y tal vez al final, eso es lo más que cualquiera de nosotros puede esperar. Ser imperfectamente buenos. Cometer errores y aprender de ellos. Lastimar y ser lastimados. Pero seguir intentando ser mejores. Cargar nuestros secretos y nuestras culpas, pero no dejar que nos destruyan completamente. Esta fue la historia de Patricia, una madre de 45 años, que engañó a su esposo con el novio de su hija. Pero como pueden ver, el pero, al final de ese título, contiene más complejidad, más humanidad, más verdad de lo que cualquier resumen simple podría capturar. ¿Qué harían ustedes en su situación? ¿Pueden entender sus decisiones sin necesariamente aprobarlas? ¿Creen que algunos secretos es mejor llevarlos a la tumba? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Y si esta historia les hizo sentir algo, cualquier cosa, los invito a suscribirse al canal. Cada semana traigo historias reales, complicadas, humanas. Historias que no tienen respuestas fáciles, pero que nos ayudan a entender mejor la complejidad de ser humano. También, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna historia nueva. Recuerden, la vida rara vez es blanco y negro. La mayoría del tiempo, vivimos en los grises. Y es en esos grises donde encontramos las historias más verdaderas, más impactantes, más humanas. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.